Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario en línea de los ensayos clínicos sobre la hipertensión pulmonar. Es un placer tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Si no lo han hecho ya, por favor, seleccione el idioma en el que quieren escuchar. Esto se está transmitiendo tanto en inglés como en español. También queremos agradecerle a nuestros auspiciantes por esta serie de seminarios en línea. Gracias a ellos podemos tener esta información traducida para ustedes. Gracias a los auspiciantes. Y antes de comenzar, me gustaría comentar que somos una organización con miembros, con una membresía, y si se adhieren a la Asociación de Hipertensión Pulmonar, nos va a ayudar a continuar concienciando sobre esto, apoyando a pacientes y sus familias, estableciendo conexiones y con suerte algún día encontrar una cura. Si ya son miembros, les agradecemos. Si no, este es un muy buen momento para adherirse, especialmente los profesionales, miembros. Estamos ofreciendo un descuento de un 20% utilizando el código PRO 2023 arriba a la derecha. Si están interesados, pueden contactar a nuestro equipo de membresía o llamar al 240 340, y el número no se dio completo. Vamos a tener la presentación. Pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas en la barra de herramientas para hacerle preguntas a nuestros panelistas. Y finalmente, al concluir este seminario, va a haber una encuesta que va a salir una ventana en su pantalla para que por favor se tomen un momento completándola, y eso nos ayuda a saber en qué programas están interesados. Sin más, nuestro fantástico panel va a comenzar la presentación. Matt, si puedes presentar a nuestro panel. Muchas gracias, Ángela. Soy Matt Granados, presidente y director ejecutivo de la PHA. Un placer estar con ustedes. Tenemos un fantástico panel el día de hoy, nuestro segundo webinario en la serie Esperanza a través de la investigación en hipertensión pulmonar. Vamos a hablar de ensayos clínicos el día de hoy. Para esto tenemos al doctor Cruz del Hospital Universitario de 2 de Octubre de Madrid. Tenemos al doctor Austin del Hospital de Niños de Vanderbilt. Y tenemos a la doctora del Cerro del Hospital Ramón y Cajal, el Hospital Universitario. También tenemos un invitado especial y coanfitrión el día de hoy, el doctor Enrique Carazo Mínguez, o don Enrique Carazo Mínguez, es mi contraparte en la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Enrique y yo tenemos mucho en común, incluyendo los objetivos de promover la investigación y difundir el conocimiento sobre la PHA o hipertensión pulmonar a través de la investigación. Por eso es que auspiciamos juntos este webinario. Le quiero dar a Enrique una oportunidad de que nos cuente más sobre su trabajo en España. Enrique, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matt. Muchas gracias a la PH Internacional. Gracias a los panelistas y a los patrocinadores que han hecho posible este gran evento. Es para mí un honor poder presentar también a nuestra entidad en este espacio en el que podremos ver las diapositivas. Eh, eh, pues lo que quiero es agradecer este espacio para poder presentar a nuestra fundación a nivel mundial. Nuestros objetivos son los de orientar a los pacientes a nivel psicosocial, atender a los proyectos de investigación, como son los 3 proyectos que tenemos de investigación, como es el proyecto Empathy, el proyecto Pasión HP y el proyecto Pasión HP. En el proyecto Empathy trabajan 17 grupos de investigación a nivel nacional e internacional, donde se quieren buscar los biomarcadores de la enfermedad y llegar a una cura posible. Somos el único partner oficial a nivel estatal
que participa dentro de este grupo de investigación. Y también quiero decir que estamos dentro de otro proyecto que es el proyecto Pasión HP, donde se busca los genes de los pacientes para focalizar en un momento determinado las alteraciones que congreguen la totalidad de los pacientes a nivel mundial. Y por último, el proyecto Pasión HP, donde atendemos al aspecto psicosocial, eh, donde atendemos a los pacientes a nivel legal, jurídico, asistencial, psicosocial. Y bueno, pues con esto hacemos un poco el engranaje de nuestra entidad a nivel fundacional en España y, como bien ha dicho Matt, a nivel internacional. Intentamos que nuestros proyectos de investigación que hacen que nuestra entidad asociativa dé un salto más allá en lo que se refiere a una entidad como puede ser la nuestra, donde hacemos esta atención psicosocial y que añadimos este valor añadido que es el dar un paso más allá para llegar a la investigación y a la cura de la enfermedad. Bueno, pueden contactar con nosotros en nuestra página web www.fchp.es, a quien quiera conocer más sobre nuestra entidad. Y bueno, decir que contamos con diferentes médicos a nivel nacional e internacional que pueden orientarles sobre los trabajos que realizamos en nuestra entidad, la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Muchas gracias a todos y gracias por dejarnos participar en este gran evento donde seguro que nuestros pacientes a nivel mundial podrán obtener una gran información muy puntera. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vamos a comenzar con las presentaciones en este momento y comenzamos con el doctor Cruz. Hola a todos. Bueno, pues de nuevo yo también agradezco a cada uno de los organizadores, a la Fundación y a la Fundación PHA esta invitación. Y bueno, yo voy a sentar un poco las bases de la investigación en hipertensión arterial pulmonar. Y más adelante, pues la doctora del Cerro, el doctor Eric Austin y pues el resto de implicados pues nos contarán un poco con más detalle todos los ensayos clínicos que hay hoy en día en marcha en hipertensión arterial pulmonar. Pero como sabéis, este no es un camino nada fácil, el de la investigación en general y el de la investigación en concreto en hipertensión arterial pulmonar. Bueno, podéis ver aquí que la circulación pulmonar se describe pues, cerca del siglo XIII y pues no es hasta el siglo XX, entrado el siglo XX, cuando ya se describe con más criterio, cuando se describe la anatomía patológica de la hipertensión arterial pulmonar. Pero no es hasta primeros de los años 2000 cuando se empiezan a aprobar por la FDA los primeros fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Aquí podéis ver un poquito el camino de lo que ha sido la investigación en hipertensión arterial pulmonar y cómo se han ido aprobando cada uno de los fármacos implicados en las diferentes vías metabólicas. Bueno, de sobra es conocido por muchos de vosotros que el primer fármaco que demostró su eficacia fue el epoprostenol, año 1996, y a día de hoy es el único que en un ensayo clínico sigue demostrando que es mejor respecto a placebo en cuanto a que mejora la supervivencia. Y luego, posteriormente, se han ido aprobando el resto de fármacos, tanto de la vía de la prostaciclina, como de la vía del óxido nítrico, como de la vía de la endotelina aquí en verde. Y pues aquí en 2015 fue el último fármaco que se aprobó, el Selexipag, que también ataca la vía de la prostaciclina. Pero desde entonces no hemos tenido nuevas aprobaciones de fármacos. Aquí veis, bueno, lo que muchos de vosotros ya sabéis, donde atacamos hoy en día la hipertensión arterial pulmonar. Y en todo caso, lo que tenemos hoy en día son fármacos que lo que están atacando sobre todo es la vasoconstricción que existe en la hipertensión arterial pulmonar y lo que producen es vasodilatación.
aunque también tiene cierto efecto antiproliferativo. Estos fármacos se podría decir que son fundamentalmente vasodilatadores de las arterias pulmonares. ¿Y por qué necesitamos seguir investigando? Pues está claro, necesitamos seguir investigando porque aunque hemos mejorado la supervivencia de la enfermedad, esta no es perfecta a día de hoy. A la izquierda podéis ver un artículo también muy clásico, año 1991, antes de la aprobación de epoprostenol intravenoso, y podéis observar cómo hace años pues, la supervivencia era mucho peor que la actual, y hablábamos de que más de la mitad de los pacientes pues fallecían a los 5 años del diagnóstico. A día de hoy, estos son datos del Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar, vemos que esto ha mejorado y a los 5 años fallecen cerca del 40% de los pacientes, que pues es mucho mejor de lo que había antes, pero desde luego esto es imperfecto y debemos mejorar estas tasas de supervivencia. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues gracias a la investigación y a los ensayos clínicos. Pero esto es un camino muy complicado. Como podéis ver aquí, bueno, lo primero que se hace es investigación básica que requiere de pues la colaboración entre no solo médicos, sino sobre todo biólogos, bioquímicos y muchos otros profesionales implicados en estas primeras fases. Y he de decir que de cada 100 proyectos que se inician en investigación básica, únicamente el 20% van a llegar a unas primeras fases ni siquiera clínicas, son fases que llamamos preclínicas para estudiar la farmacocinética, la farmacodinámica, si estos compuestos son tóxicos, si podrían hacer daño a un organismo humano. Después de esta fase, como os digo, el 20%, ya pasamos a la investigación clínica, después de unos 3-5 años después, y he de decir que aquí ya se quedan en torno al 2 al 5% de los primeros compuestos que empezábamos a investigar. Y ya es en este momento, en la fase clínica, en la que pues, empiezan a aparecer las fases que conocemos como fase 1, fase 2 y fase 3 de ensayos clínicos, en las que probamos el fármaco en personas, en humanos, y que pues, en la fase 2 y la fase 3 ya se prueban pacientes con la enfermedad. En la fase 2, para conocer si el fármaco en un paciente con la enfermedad, en este caso con hipertensión arterial pulmonar, tiene efectos adversos indeseables, es decir, para valorar la seguridad del compuesto. Y en la fase 3, más avanzada, ya reuniendo en torno a cientos de pacientes, pues para saber si este fármaco tiene eficacia, no solo seguridad. Y como os digo, esto pues, se inicia en fases más preclínicas de investigación básica y de investigación translacional, y que en la grandísima mayoría de ocasiones pues conllevan experimentación animal. Aquí podéis ver pues, un fármaco que se investiga en otro campo de investigación, en cardiología, en este caso pues, en la quimioterapia, en la cardiotoxicidad, y vemos pues, que efectivamente se prueba el cardiotóxico, en este caso una quimioterapia, en un cerdo y se prueban diferentes dosis, diferentes tiempos, etcétera, etcétera. Es decir, que antes de que llegue a un humano se ha probado no solo en el laboratorio, sino también en el animal de experimentación. Y bueno, en la hipertensión arterial pulmonar, pues no es de otra manera. Podéis ver aquí diferentes modelos que existen de investigación con diferentes moléculas y que se prueban en diferentes animales, por ejemplo, en la rata, en el cerdo, en el hámster o en otros animales. Y bueno, no quiero entrar en esto, obviamente, yo creo que no es el sentido de esta charla, pero en la hipertensión arterial pulmonar vemos aquí cientos de vías que se han ido investigando en los últimos años. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si estas vías de investigación, si estas moléculas que pensamos que pueden funcionar a nivel de investigación básica en el laboratorio, pues pueden llegar al ser humano después de ser investigadas. Bueno, como os decía, después de las fases preclínicas y las fases de experimentación animal, pues llegamos a la conclusión de que el fármaco puede ser bueno para el humano. Se prueba inicialmente si no es tóxico, si es seguro en las fases más precoces, en la fase 2. Y este es un ejemplo de una fase de experimentación en fase 2, es el ensayo Torrey con seralutinib, un fármaco también pues que se está investigando en la hipertensión arterial pulmonar, y veis que las fases 2 son en general ensayos clínicos de corta duración, de 24 semanas, es decir, 6 meses,
y que se prueba el fármaco frente a placebo. La mitad de los pacientes van a recibir el fármaco y la mitad de los pacientes no van a recibir el fármaco, sino que lo que van a recibir es un placebo, es decir, pues fármaco en sí, una pastilla o una pastilla ya sea oral, inhalada, subcutánea, lo que sea, pero que no lleva el fármaco. Y en la mayoría de los ensayos clínicos, estos ensayos son aleatorizados, es decir, se tira una moneda, por así decirlo, al aire, y el 50% de los pacientes reciben el fármaco y el 50% reciben el placebo. Y además son doble ciego, y esto quiere decir que ni el médico investigador que incluye al paciente en el estudio, ni el propio paciente son conscientes de si les toca una cosa o la otra. Esto es importante comprender que la investigación es así, y es así no por que nos guste, sino porque se sabe que los ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego pues son mucho más seguros y son mucho más eficaces para investigar la eficacia de un fármaco y la seguridad, puesto que se conoce que de esta manera si el fármaco actúa o no actúa frente al placebo. De otra manera no podríamos saberlo. Bueno, una vez tenemos la fase 2, cuyo objetivo principal es evaluar la seguridad en un corto espacio de tiempo, 6 meses, vienen ensayos más largos, la fase 3. Son más largos y además el objetivo principal es ya evaluar la eficacia. Para ellos incluyen muchos más pacientes, pero también hay que saber, como veis aquí, pues que es probable que los pacientes necesiten estar mucho más tiempo en este ensayo clínico. Mucho más tiempo, puede ser incluso años, ¿vale? Y de nuevo, pues como en la fase 2 de experimentación, pues son estudios aleatorizados y comparados con placebo y doble ciego, es decir, exactamente igual que lo que contábamos en la fase 2 de experimentación. También es importante conocer que en los ensayos clínicos, tanto en los de fase 2 como los de fase 3, pero sobre todo los de fase 3, pues vamos a tener una serie de visitas. Esto es uno de los ensayos, una de las visitas programadas para cada ensayo, y esto está contemplado por cada ensayo clínico, de forma que en cada una de las visitas pues vamos a tener pues, examen físico, análisis de peso, de la talla, electrocardiograma, test de la caminata de los 6 minutos, cuestionarios de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno cuando se mete en un ensayo clínico tiene que ser consciente de que todo esto está contemplado y que debe conocer, debe ser consciente de que esto pues se requiere por el ensayo clínico y no es casualidad. Y además debe conocer que a pesar de que el médico o el paciente estén muy interesados en participar en un ensayo clínico, pues cada ensayo tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión, pues que son independientes a cada ensayo clínico. Aquí, por ejemplo, os muestro unos criterios para un estudio de hipertensión pulmonar, pero en este caso de hipertensión pulmonar combinada pre- y postcapilar, por hipertensión pulmonar causada por patología del corazón izquierdo, y veis cómo, pues, como en todos los ensayos clínicos, se requiere que el paciente sea mayor de edad, que tenga una función del corazón izquierdo normal. Bueno, pues una serie de criterios que se tienen que ir cumpliendo todos ellos, al igual que los criterios de exclusión. De nuevo, esto es algo contemplado por el ensayo clínico y que se debe cumplir punto por punto. Y ya centrándonos, antes de introducir a mis compañeros, pues sabéis que estamos viviendo una época bastante importante en la hipertensión arterial pulmonar, que hay nuevas estrategias de tratamiento que ya no pretenden solo buscar la vasodilatación, sino también disminuir el remodelado de la arteria, es decir, la acumulación de células que al final acaba obstruyendo la arteria. Bueno, y para esto, además, los ensayos clínicos ya no solo están considerando los objetivos clásicos, sino que incluyen otros objetivos más novedosos que tienen más en cuenta al paciente, ¿no? Es decir, objetivos pues, de cómo se siente el paciente y cómo funciona en su día a día, no solo cuánto sobrevive, que esto era algo que hasta ahora se ha considerado menos. Así, de esta manera, el ensayo en fase 3 de SOTA-Tercep, que probablemente lo escucharéis después, este es el estelar, veis que vimos que los pacientes caminaban más, que los pacientes tienen menos eventos en cuanto a que necesitan hospitalizarse menos y que fallecen menos, pero que también el ensayo clínico considera cómo se encuentra físicamente y cómo se encuentra cognitivamente y emocionalmente. Y esto es algo también novedoso en la hipertensión arterial pulmonar
y ha sido gracias a escuchar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes lo que necesitaban. Bueno, no solo están cambiando estos objetivos, sino que también están adaptándose a que esto es una enfermedad rara y que además de ser una enfermedad rara y haber pocos pacientes a nivel mundial, pues que hay diferentes pacientes, diferentes formas de hipertensión pulmonar y por ello los ensayos clínicos están intentando también diseñar nuevas, nuevas formas de ensayo clínico que hasta ahora no se utilizaban tanto en la hipertensión pulmonar, ¿no? Aquí podemos ver un artículo que es tremendamente interesante en este sentido, pues cómo se están incluyendo más pacientes de un tipo para evaluar en determinados ensayos clínicos y otros en otros tipos de ensayos clínicos, porque el objetivo va a ser diferente en cada uno de estos. Bueno, y como os decía, lo que es tremendamente importante y nuevo es que se ha escuchado a los pacientes y asociaciones y estamos teniendo mucho más en cuenta en la valoración de los ensayos clínicos otros objetivos que no son los clásicos de supervivencia o de hospitalización, etcétera, etcétera. En definitiva, y para terminar, ¿cuáles son los obstáculos que a día de hoy se sigue encontrando el paciente y los médicos para incluir pacientes en ensayos clínicos? Pues fijaros, en esta figura podemos ver que el 22% de los que reportan que se han incluido en un ensayo clínico lo hacen, y esta es la primera causa, porque se lo ha recomendado su médico. Es decir, que tenemos un papel tremendamente importante en que nuestros pacientes participen en un ensayo clínico. Y al contrario, en aquellos casos en los que el paciente decide no participar, uno es la causa más importante porque el ensayo requiere que se quite alguna medicación que ya toma y que el paciente tiene miedo a que se le quite y que pueda empeorar, pero la segunda causa más importante es porque el médico no participa o no le ha dicho que está participando en el ensayo clínico. De nuevo, insistir en que tenemos un papel muy importante, no solo los pacientes, sino los médicos y las unidades de hipertensión pulmonar y las asociaciones de pacientes para referir a los centros y a los médicos que están colaborando en ensayos clínicos. En definitiva. Y bueno, también otras barreras que a día de hoy siguen, desgraciadamente, estando en el día a día son las barreras sociales y económicas, ¿no? No vamos a entrar ahora mismo en ello, probablemente luego podemos hablar de ello, pero por supuesto hay determinadas regiones a nivel mundial y determinadas regiones dentro de un mismo país que tienen menos acceso a los ensayos clínicos por el mero hecho de vivir en un sitio o en otro. Y esto, desgraciadamente, excede de nuestra responsabilidad y entra dentro de un terreno político que nos encantaría que fuera diferente, desde luego. Así que, en definitiva, vivimos en una era muy prometedora con nuevos tratamientos y nuevas estrategias con resultados prometedores que luego nos demostrarán el resto de compañeros, que estamos teniendo más en cuenta la calidad de vida y la decisión del paciente en los ensayos clínicos y que desde luego tenemos diferentes formas de hipertensión pulmonar en diferentes regiones y diferentes poblaciones que todavía a día de hoy tienen barreras en el acceso a estos ensayos clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Vamos a escuchar ahora a la profesora doctora Del Cerro. Si quiere usted compartir su pantalla y darnos alguna información, por favor. Gracias. Voy a mostrar mi pantalla. ¿Y la pueden ver? Sí. Necesitamos que la pase en modo de presentación. ¿Está bien ahora? No, pero estamos viendo la siguiente diapositiva. Si puede ir a la parte superior para que se vea nada más la presentación. Pero si no, está bien así. ¿Están viendo la primera diapositiva de la presentación? Sí, pero también vemos la siguiente, que está en modo de prevista, de preview.
mientras lo coloca ahí para los que estamos acá en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá, lo que presentó usted, doctor Cruz, es muy parecido aquí. Fue un muy buen vistazo a lo que pasa. Y no hay tremendas diferencias. Ahora hay diferencias a lo mejor entre Europa y Norteamérica, pero hay cosas, el doctor Cruz habló de cosas que funcionan muy bien a nivel mundial. Muy bien, puedo compartir las diapositivas aquí si quieren, no hay problema. Lo lamento. No puedo trabajar muy bien en seminarios electrónicos. Quiero agradecerle al doctor Cruz por este fantástico panorama y viendo las diapositivas, pienso que voy a estar repitiendo el mismo concepto, algo que él explicó sobre la información de qué es lo que es diferente sobre los ensayos clínicos en pediatría y cuáles son los problemas específicos que a veces impiden que reclutemos niños. Cuando vean la pantalla completa, ¿me lo dicen? Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Ahora no puedo avanzar las diapositivas. La primera pregunta debería ser, ¿por qué tenemos que hacer ensayos clínicos en pediatría? No es suficiente con lo que los adultos hacen por nosotros, hacen todos los estudios, demuestran eficacia o no. ¿Para qué necesitamos estudios en niños? Y el motivo por que los necesitamos, estos ensayos clínicos, es porque la información obtenida en los estudios en adultos no siempre es aplicable a recién nacidos, a niños pequeños o a niños. La respuesta a la enfermedad puede ser diferente en niños. Los niños necesitan dosificación diferente, tienen diferente metabolización de los fármacos y los efectos secundarios pueden ser diferentes en la pediatría, especialmente en lo relacionado con el crecimiento, la pubertad y demás. Entonces hay cuestiones de inocuidad o seguridad que son específicos para estos ensayos clínicos en niños. Este es un ejemplo de lo diferente que los niveles de un fármaco pueden ser. Este es un estudio de treprostinil subcutáneo intravenoso, un estudio de la farmacocinética en niños. Vemos que los niños necesitan dosis mucho más altas para alcanzar los mismos niveles, porque los niños metabolizan este fármaco más rápidamente. Y aquí pueden ver que cuanto más pequeño el niño, más rápido es su metabolismo. Por eso es el motivo por el que cuando se hace un estudio en niños hay que hacerlo en diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes. Hasta el año 2000, los pediatras éramos como huérfanos, ninguna compañía hacía ensayos clínicos en niños y hubo una nueva regulación de agencias regulatorias europeas y americanas que hicieron obligatorio que las industrias farmacológicas hicieran estos estudios en niños, por lo menos para tener cierta información sobre la farmacocinética. Estas agencias regulatorias le dijeron a las farmacéuticas, bueno, si quieren esta licencia, obtener esta licencia, tienen que hacerlo en niños y por lo menos tienen que hacer un estudio para establecer la farmacocinética, la dosis óptima y la seguridad o inocuidad de estos niños. Y algunas compañías, bueno, pueden hacer el estudio adultos o pueden hacer el estudio en niños para ver si es eficaz. Y en el caso de enfermedades específicas de los niños, como la hipertensión pulmonar del recién nacido, tienen que hacer estudios fase 3, porque si no, los resultados no serían aplicables, porque esto no existe en adultos. ¿Qué tipo de estudios se realizan en pediatría? Como pueden ver aquí, y esto lo tomé de la presentación de Alejandro, la mayoría de los estudios que vemos en pediatría son fase 2. Pueden ver las otras fases en las que hay que reclutar. Fase 2, el número de
participantes 30 a 50. Para fase 3 necesitamos una cantidad mayor de niños, 350, a veces 400, y es muy difícil lograr esto. Y el tipo de estudios que se pueden hacer en niños, después que el fármaco sea utilizado, después la autorización para llevarlo al mercado, hay que recolectar información sobre efectos secundarios, tolerabilidad y demás. Ahora, para los padres a los que se les pregunta si quieren que su hijo participe en un estudio, la primera información que hay que darles es que, bueno, están entrando en un estudio fase 2, los niños o su niño van a recibir tratamiento, todos van a recibir el tratamiento con el nuevo fármaco desde el comienzo. En fase 3, como expresó Alejandro, fase 3 es como echar los dados. Algunos niños reciben el fármaco desde el comienzo, otros por un periodo de tiempo, el mismo tratamiento que recibían antes, y luego un periodo variable, 6 meses a 2 años, y después de un periodo recibirían el nuevo fármaco. Esto es lo que tienen que saber los padres de un niño que está ofreciendo para un estudio. Después de estos, o aparte de esos estudios de fase 2 o 3, hay problemas específicos en pediatría. Primero, hay menor cantidad de niños, porque es posible reclutar, es difícil reclutar, y es difícil para los padres, aparte para los niños. Cuando son adolescentes, pueden firmar un consentimiento informado para niños adolescentes o maduros, pero en el caso de bebés, los padres tienen que decidir, y esto es difícil para los padres, decir que su hijo va a estar en un estudio, que a lo mejor no recibe nada nuevo por 6 meses o 2 años. Es difícil evaluar también los efectos adversos, especialmente en bebés, y por supuesto no podemos hacer estudios de fase 1 en niños. Y este es uno de los motivos por los cuales en todos los estudios, o la mayoría hasta ahora, las expectativas de la farmacéutica que estaba haciendo el estudio es el tiempo que tienen para concluir, y si no pueden reclutar la cantidad de pacientes necesarios, y tienen que presentar a las agencias regulatorias información sobre seguridad farmacocinética con una cantidad menor de niños que la esperada. Entonces, pueden verlo aquí como esta carrera de otro de los problemas específicos de estos estudios en pediatría es que necesitamos puntos de culminación específicos. En adultos se hace, por ejemplo, calidad de vida, a veces se hacen datos hemodinámicos, se hace un estudio al principio y otro al final del estudio, pero esto las agencias regulatorias lo consideraron no ético hace años, porque hacer estos estudios, la tomografía, tiene problemas específicos para los niños. A veces se puede ver algo en resonancias magnéticas o en la clase funcional de los niños. Otro problema específico es que los puntos finales o endpoints de seguridad no son siempre lo mismo, porque tenemos, por ejemplo, niños que están en la pubertad participando en el estudio. A veces se pide que se haga una radiografía del niño para ver la edad ósea o para calcular, digamos, la cantidad de grasa y músculo, el esqueleto y demás. Entonces, a ver, siguiente diapositiva. Esta es una técnica, perdón, una nomás. Esta técnica no es algo que deben temer, porque el nombre es muy complejo, pero utiliza una dosis muy, muy baja de radiación. Es el equivalente de estar expuesto al sol 2 horas, y puede darnos información muy importante, no solamente los efectos secundarios del fármaco, sino también la composición corporal del niño. Y cuando estamos en un estudio fase 2,
es muy importante saber qué cantidad de fármaco hay que administrarle al niño y hay que también hacer una prueba para todo el rango etario. Por eso es que los estudios farmacocinéticos deberían incluir, esta es la diapositiva que le mostré antes, no es suficiente hacer un estudio farmacocinético en un grupo de niños de 8 a 10 años, tenemos que hacerlo en todos los periodos. Lo veo acá. Es importante también recordar que los tratamientos que tienen al mismo tiempo que estamos haciendo una prueba con una droga en el niño, normalmente estos tratamientos concomitantes son para el colesterol, la presión sanguínea o anticoagulantes, pero los tratamientos concomitantes son diferentes, así que hay que hacer el estudio específicamente de acuerdo a eso. Y para los niños, normalmente lo más importante para estos niños es recordar aquellos que tienen una infección respiratoria, por ejemplo, esta parte del ensayo es diferente. Y algo que es muy importante, que a veces hace que las familias no quieran ser parte de un estudio, es los aspectos socioeconómicos y psicológicos, porque hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en el hospital y en días predeterminados, así que no es como si fuera un seguimiento normal, que uno puede cambiar una fecha, poner otra fecha. Eso quiere decir que a lo mejor el niño tiene que faltar a la escuela, los papás tienen que faltar al trabajo, eso puede ser caro para los papás o para las familias. ¿Y quién se ocupa de los otros niños de la familia cuando están viniendo a hacer las visitas? Y otro de los problemas es el problema de las muestras de sangre. Y esto es algo que en mi primer ensayo como investigadora principal me tomé el tiempo de analizar el nivel de hemoglobina de todos los pacientes en la primera parte del ensayo. Siempre bajó el nivel de hemoglobina, entonces pensé que a lo mejor era la droga del ensayo, pero una vez que comenzamos con el resto del estudio, se recuperaron los niveles de hemoglobina porque estábamos tomando sangre todos los meses. Eso es algo que deberíamos hacer. La gente que hace el diseño de los ensayos deberían tratar de minimizar la cantidad de sangre que se extrae al principio. Y esto se hace posible por muchas publicaciones que han demostrado que uno puede utilizar los microtubos o la técnica del blot para minimizar esto. Y esto se puede comparar entonces a los niveles en plasma. Así que esto es lo que le tenemos que preguntar o pedir a las compañías o a las agencias regulatorias que insistan, porque esto haría que la vida sea mucho más fácil para todos los niños que son parte de estos ensayos clínicos. Y creo que acá hay muchísima gente que participa de estos ensayos clínicos. Tenemos no solamente las agencias regulatorias, los comités del hospital, los comités técnicos del hospital o del país, las compañías farmacológicas, los laboratorios, y es muy importante los niños, sus papás, que también siempre tenemos que tomar en cuenta cuando se diseñan los ensayos clínicos. Y una de las cosas que siempre trato de explicar a la gente cuando proponemos un ensayo clínico o un nuevo ensayo clínico es que tratamos de humanizarlos para los niños. Esto involucra a todos aquellos que están alrededor del niño. Desde el diseño del ensayo, uno tiene que tener un ensayo con menos visitas al hospital, a lo mejor visitas en línea, visitas telefónicas, a lo mejor se puede ir a la casa de los niños a tomar las muestras de sangre y a lo mejor entonces de esa manera el niño estaría jugando cómodamente en la casa con sus hermanitos y se pueden hacer las pruebas ahí para reducir el número de viajes y también tratar de adaptarse la manera de viajar. Algunos pacientes a veces pueden tomar, por ejemplo, un tren, pero hay pacientes que necesitan transporte especializado. A veces tenemos que pedir a alguien que nos dé, por ejemplo, transporte por automóvil para traerlos de la puerta de la casa a la puerta del hospital. Y también hay que tomar en cuenta
que los clínicos y los pacientes tenemos que tratar de organizar los casos para hacer todo el mismo día, para adaptarse a los días escolares y demás, y escuchar los pedidos de la familia. Y aún si tienen que venir y quedarse un día completo, eso haría que sea mucho más fácil para organizarse, a lo mejor organizar la atención o el cuidado de los otros niños en la familia. Y también las asociaciones de pacientes juegan un papel muy importante y deberían estar involucrados en el diseño de los ensayos. Los laboratorios también, otras agencias y también para diseminar la información acerca de los ensayos clínicos, para amplificar el reclutamiento. Ahora, siempre tenemos que elegir el mejor ensayo para cada uno de los pacientes y a veces tenemos que poner algo de presión sobre los arreos para tener las condiciones perfectas para los ensayos para los niños. Y es muy importante que informemos a los niños y a las familias en cada paso del ensayo, cómo están yendo las cosas, si estamos confiados, si los pacientes están tolerando bien el tratamiento y tenemos que estar en comunicación con el equipo que está haciendo el ensayo todos los días, todo el año. Y la manera de evaluar una nueva propuesta, a veces proponemos 3 ensayos al mismo tiempo y tenemos que decidir con cuál nos vamos a quedar. Y tenemos que evaluar entonces la información acerca de la eficacia de la droga. Tenemos que hablar del criterio de inclusión, exclusión. El calendario es muy importante, el cronograma de trabajo. Y si tenemos que dar placebo, tenemos que ver cuál es el estándar de atención. Y para pruebas de sangre, si se permite que se hagan, si tenemos que ayudar a la familia a hacer sus viajes o hacer las pruebas. Y siempre le explicamos a los monitores, ustedes inscribirían a sus niños en este estudio y para tratar de ver qué pasaría entonces si fuera nuestro hijo. Esa es la mejor manera de entender todo. Así que ya estamos casi concluyendo. Así que para hacer un pequeño comentario, les diría que no todos los países están en las mismas condiciones. Desafortunadamente, en algunos países en desarrollo el acceso a los ensayos clínicos es difícil, pero también es imperativo porque a lo mejor es la única manera en que pueden recibir el tratamiento. Y desafortunadamente, cuando se acaba el ensayo, dejan de recibir el tratamiento y tienen que esperar hasta que venga el próximo ensayo clínico. Así que las asociaciones de pacientes tienen que tratar de conseguir un compromiso de los auspiciantes, de los laboratorios, para tener consideraciones especiales para los pacientes que están participando de los ensayos en los países en desarrollo. Alejandra ha estado hablando de los ensayos con niños. Vamos a abrir reclutamiento mañana para un ensayo fase 2. Así que tenemos que ver siempre cuál es el estándar de atención que ya existe. Este es un estudio de pediatría. Como les expliqué, los diferentes cohortes, uno de los primeros cohortes ya completó y vamos a reclutar para los siguientes cohortes. Y no hay que preocuparse porque cada nuevo ensayo que se aprueba, tenemos que hacer por lo menos un ensayo de fase 2. Esto es un ejemplo del diseño del ensayo. Nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias por toda su atención. Gracias por invitarme a charlar con ustedes y de hecho voy a aprender muchísimo de los otros ponentes y de los comentarios de las familias afectadas. Muchísimas gracias. Yo también pienso lo mismo, doctor El Cerro. Estos fueron 2 presentaciones espectaculares, una después de la otra, tanto el doctor Cruz como el doctor El Cerro. Muchísimas gracias. No tengo nada que agregar al respecto, pero mi trabajo ahora es hacer la transición. Tenemos acá nuestros socios de la industria que van a estar presentando algo de información antes de abrir para las preguntas y respuestas, si eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Muchísimas gracias, doctor. Ahora tenemos al doctor Foreman en la llamada. Doctor Fieldman, tenemos su video. Si podemos pasar el video, por favor. Perfecto. Y vamos a regresar después para escuchar del resto de nuestros socios. Vamos a compartir el video primero.
Es un placer presentar información acerca del estudio IMPACT, que es un estudio de... Oh, se cortó. Es imatinib inhalado. Soy Jeremy Feldman, soy especialista en hipertensión pulmonar, trabajo en investigación clínica, lo he hecho por más de 20 años. ¿Por qué hacer inhalación de polvo seco de imatinib? Creo que es una pregunta súper importante y vamos a comenzar haciendo una revisión de cómo funciona el imatinib. A diferencia de las medicaciones aprobadas al momento, los objetivos son totalmente diferentes, el mecanismo de acción es totalmente diferente. El imatinib inhibe el crecimiento celular, la proliferación en los vasos sanguíneos, que es una de las causas principales de la hipertensión pulmonar. Hace más de una década, el imatinib oral mostró efectos muy prometedores en la hipertensión pulmonar. Sin embargo, esto era dañado por problemas serios de tolerabilidad. Aprovechando entonces los beneficios de la medicación, utilizando un sistema de inhalación, ahora esperamos poder permitirle a la droga llegar al objetivo, al órgano objetivo y al mismo tiempo reducir la exposición sistémica y entonces aumentar o mejorar la tolerabilidad de la medicación. Pueden ver en la figura a la derecha que la resistencia, o sea, el inhalador es un dispositivo muy pequeñito que cabe en la palma de la mano. Se pone una capsulita en el dispositivo y se lo inhala, se lo respira. Acá la elegibilidad, adultos de 18 a 75 años de edad con hipertensión pulmonar arterial, ya sea idiopática, hereditaria o asociada con drogas, toxinas o con problemas de tejido conectivo, VIH o enfermedad cardíaca congénita. En la clasificación de la OMS tienen que tener resistencia de por lo menos 400 DNS o 5 unidades de Woods. Tienen que poder caminar 6 minutos. 475 metros, las terapias que se permiten con los pacientes que están tomando anticoagulación o que tienen coágulos no califican para participar. Tenemos 3 periodos de la evaluación o del ensayo clínico. Hay un periodo de evaluación que son 24 semanas. Durante ese momento, o durante ese periodo de 7 visitas del estudio al centro. Después de eso, 3 visitas por teléfono. Después de eso hay una extensión a largo plazo. IMPACT se está realizando en más de 120 sitios alrededor del mundo. Los estudios se están realizando también en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia Pacífico y Sudáfrica. Hay 37 sitios activos en los Estados Unidos y 9 en España. Para averiguar más acerca del estudio IMPACT, por favor visiten www.impactstudy.com o visiten www.clinicaltrials.gov. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Feldman va a estar aquí para responder a sus preguntas acerca del proceso de ensayos clínicos. Ahora tenemos al doctor Gosner. Es un placer. Vamos a presentar su ensayo clínico. ¿Me escuchan? No sé si el video está funcionando. Le podemos escuchar perfectamente bien y las diapositivas deberían estar en la pantalla. Yo las puedo mostrar. Hola a todos, mi nombre es John Kingery. Soy pulmonólogo especializado en hipertensión pulmonar en la ciudad de Oklahoma, en el estado de Oklahoma, y muy entusiasmado de presentarles un nuevo fármaco que está siendo investigado. El nombre es seralutinib. La compañía es Gosper Bio. Si la han visto o si la buscan, la van a encontrar bajo GB02. Este fármaco está siendo estudiado, el estudio es PROSERA. Y es un fármaco que tiene como diana algunas áreas de los vasos sanguíneos del pulmón, que ha sido estudiado antes, como mencionó el doctor Feldman, pero bueno, hasta ahora no hemos descubierto una manera de realmente dirigir el fármaco de manera que tenga un impacto sobre la hipertensión pulmonar. Por eso es que este estudio es tan importante. Estamos buscando pacientes que cumplan con los requisitos listados ahí en pantalla, y lo más importante es que esto para hipertensión pulmonar arterial, o sea, el grupo 1,
y para pacientes que tienen algún grado de falta de aliento, pero no al extremo que no pueden moverse o se desmayan. Entonces, clase funcional 2 o 3, que es lo que acabo de describir. Y para la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar arterial, ustedes están en general en una de esas dos clases. Esto es un estudio que se va a hacer a nivel global en diferentes áreas del mundo. De hecho, el día de hoy, el primer centro o sitio se abrió en Europa. El estudio está comenzando. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, esta diapositiva muestra de manera parecida a la anterior lo que se dijo ahí, pero con más información. Lo importante es que hay que ser paciente con hipertensión arterial pulmonar y este fármaco tiene como blanco, como diana, diversas moléculas en el cuerpo, pero se concentra realmente en lo que pasa en los vasos sanguíneos pulmonares. Y estas son dianas nuevas o novedosas para estos fármacos. En este momento no tenemos nada en el mercado que ataque estas diferentes moléculas. Otra cosa que es realmente importante es que este es un medicamento inhalable. Está formulado específicamente para que se difunda muy bien, o sea, de posición en los pulmones, o sea, que el fármaco llegue a los pequeños vasos en el pulmón. Cuando se lo respira, cuando se lo inhala, el blanco va a ser esos pequeños vasos del pulmón que son realmente el problema en la hipertensión pulmonar arterial. El estudio dura 48 semanas, casi un año, entonces es un estudio doble ciego controlado con placebo. Y eso quiere decir que es un estudio de alta calidad en el cual algunos pacientes van a recibir el fármaco, otros placebo. Y esta es la manera más eficaz de estudiar un tratamiento. O sea que ni ustedes ni el médico con el que trabajan va a saber si está recibiendo el medicamento. Es la mejor manera de hacer estos estudios de fármacos. Entonces, los criterios de inclusión, bueno, edades de 18 a 75 años de edad. Hablamos de en qué nivel tiene que estar en la patología, la OMS, y estas son cosas que van a tener que conversar con su médico en cuanto al puntaje de riesgo, las cifras de los estudios de laboratorio y demás. Lo más importante es que por lo menos hay que tener un tratamiento estándar como terapia de trasfondo, pero hasta 3. O sea que mientras estén tomando ya algún fármaco para la hipertensión pulmonar y estén estables con este tratamiento, calificarían para el estudio. Esto les da un vistazo sobre los sitios que están haciendo, se está haciendo el estudio: América del Norte y Sudamérica, partes de Asia y Australia y Europa. Y la idea o el plan es tener una presencia fuerte en esas áreas. En Estados Unidos ya se han abierto 10 centros, en Australia también lo está haciendo, y el primero acaba de inaugurarse en Europa para este estudio. Con gusto respondo sus preguntas al final y gracias por la oportunidad de presentarles una nueva vía de tratamiento de hipertensión pulmonar, algo que hacemos con mucho entusiasmo. Gracias. Pues sí, espera un momento, Ángela va a poner la siguiente presentación. Sobre Ralinepag.
Sí, el doctor Ali Ataya va a presentar ahora. Fantástico. Sí, gracias. Soy Ali Ataya. Soy médico especializado en hipertensión pulmonar en la Universidad de Florida en Gainesville. Les voy a hablar del estudio de resultados avanzados, RALI-NEPAG. Es un estudio multicentro internacional randomizado, doble ciego, controlado por placebo. Es el grupo 1PH, presión pulmonar clase 1. Es un agonista que es de la ciclina y se puede modificar la dosis. Es una tableta de liberación prolongada. En este momento tenemos 700 a 1000 pacientes del mundo. Esperamos completar el enrolamiento para el comienzo del año que viene. Los criterios de inclusión son pacientes con hipertensión pulmonar grupo 1, como dijimos, con evidencia de hipertensión pulmonar calculado por PAP en corazón derecho, PAWP menor de 15, PVR más de 2, W. Los pacientes que están en clase funcional 2, 3 y 4 deben poder caminar por lo menos 150 metros y van a ser tratados. Los excluidos son los que no tienen hipertensión pulmonar grupo 1 o los que estaban recibiendo prostacyclina subcutánea o intravenosa, o tienen enfermedad hepática o renal, otros factores de riesgo de enfermedad de corazón izquierdo. El resultado primario de este estudio es el primer evento de empeoramiento clínico, y hay otros resultados secundarios. En la semana 28 puede incluir cambios en niveles en sangre de anti-proBNP, cambios de clase funcional y con el riesgo, el puntaje de riesgo. Los pacientes enrolados en este estudio pueden transicionar a etiqueta abierta si empeoran clínicamente en ese momento, cuando empeora o cuando termina el estudio. Y estaré disponible para responder preguntas después de esta conversación. Gracias. Ángela, creo que en este momento tenemos que pasar a la porción de preguntas. En esta oportunidad en que estamos todos juntos, hay preguntas que han aparecido en el casillero de chat. He tratado de responder las que están relacionadas con investigación médica. Una de las cosas que ha surgido aquí, hemos visto muy buenas presentaciones sobre cómo se realizan los estudios, cómo avanzan las cosas y cómo están procediendo nuestros aliados en la industria. Una de las preguntas que surgió fue sobre el acceso a estos estudios. La mayor parte de los estudios, en su experiencia, se lleva a cabo con personas que viven, digamos, una área relativamente cercana, como para que puedan viajar, o si es en grandes distancias. Por ejemplo, una persona en la India dijo que no tiene un estudio disponible al que pueda alcanzar, que pueda llegar. No sé si en un país a lo mejor hay diferentes estudios que a lo mejor ocurren, no hay discreción sobre, o hay discreción sobre las subvenciones. Si pueden comentar sobre eso, el acceso a estudios en su región, si es difícil o fácil, sería útil. Soy John King. ¿Fue la pregunta para todos? Por supuesto, sí, es una pregunta muy amplia. Quería mencionar la distancia es siempre un problema potencial, por supuesto, para los pacientes que a lo mejor viven a buena distancia de sus médicos o proveedores de servicios, pero ciertamente con el estudio Cerulopnib, y en muchos estudios le pagamos el viaje a los pacientes. Entonces, pero realmente el mayor obstáculo es el tiempo, porque si uno vive a 3 horas de distancia, alguien paga el viaje, es fantástico, pero son 3 horas para ir, 3 horas para volver, y lo que uno tiene que hacer, las obligaciones que uno tiene es el día del estudio. Entonces, es
Una pregunta difícil. Si uno vive a distancia es una desventaja, pero financieramente o económicamente estas cosas se pueden superar. Nunca querríamos ver que un paciente no participe porque no tiene dinero para hacerlo. Creo que una cuestión importante que los pacientes no saben al ingresar a un estudio es que casi todo va a estar cubierto. Por lo menos en nuestro país, cuando participan en un estudio, tienen que pasar una noche en un hotel, por ejemplo. Bueno, eso se les va a reembolsar. O si tienen que, por supuesto, tienen que comer en esos días, todo eso se les va a reembolsar. Y es algo que muchas veces los pacientes no lo saben cuando entran en un estudio. Y por supuesto deberían saberlo porque van a tener ese tipo de problemas. Entonces, si el país tiene un estudio y el médico sabe que el estudio se hace en otro hospital, lejos del hospital local, bueno, también deberían hablar de eso con el paciente, pienso. Muy bien, gracias por mencionar esto. Creo que es realmente importante. Doctora del Cerro, una de las preguntas que vimos en chat y que nos mandaron antes de esta conferencia, ¿por qué el punto final del estudio no es la cura? ¿Por qué decimos, bueno, que el punto final sea la cura? ¿Puedes explicar esto, por favor? Sí, porque en este momento hay mucha variabilidad en la respuesta de cada paciente individual a un fármaco específico. Algunos pacientes, aún los que no están en estudios, tienen fantásticas respuestas a bloqueantes del canal de calcio u otros fármacos y a veces niveles normales de presión pulmonar, pero es difícil decir, bueno, estás casi curado, pero no puedes dejar de tomar el fármaco. Con las drogas que estamos poniendo a prueba en este momento, no podemos decir que ningún paciente, bueno, no podemos saber si se van a curar o no, pero lo razonable es ver primero si podemos reducir el nivel de presión pulmonar, está bien, es el primer paso, y después vamos a ver si es un tratamiento permanente o no. No estamos en el punto ahora de considerar la cura como el punto final, el endpoint, porque hemos pasado de un primer estudio sobre mortalidad, ahora estamos hablando de estudios sobre calidad de vida, reducir la cantidad de hospitalizaciones y desafortunadamente no estamos ahí todavía, pero lo vamos a estar en el futuro con combinaciones de fármacos, vamos a reducir más y más la presión pulmonar. Entonces siempre hay que tener la puerta abierta. Fantástico. Ahora, una de las cosas que hemos visto, doctor Feldman, aquí en las preguntas y demás, parece que tenemos restricciones en los estudios con gente con diferentes clasificaciones de capacidad funcional. ¿Por qué a veces tenemos estudios limitados a gente de una clase funcional? ¿Puedes explicar ese concepto? ¿Puedes explicar eso? Estás en modo. No se me puede escuchar cuando estoy en modo. Excelente pregunta. Cuando una compañía está haciendo el diseño de un ensayo clínico, las preguntas es, bueno, ¿quiénes son las personas que se van a beneficiar y cómo estructurar el ensayo para capturar un grupo de pacientes que tienen la probabilidad más alta de mostrar mejoría con una droga determinada? Así que si uno se imagina un estudio en pacientes con la enfermedad más moderada, y uno está tratando de ver si tienen menos hospitalizaciones, sería a lo mejor casi imposible, porque los pacientes tienen enfermedad muy, muy moderada y rara vez hospitalizan. Comparado con esto, si uno está mirando a alguien que camina en la caminata de 6 minutos, hace, digamos, 600 metros en 6 minutos, si uno está tratando de demostrar que la droga lleva una mejoría, sería difícil ver que alguien pueda caminar más de 100 metros con o sin la droga. Entonces, el cálculo que tenemos que hacer es cómo mejorar a la población que está participando del estudio para que la probabilidad de mostrar un estudio positivo sea más alta. Eso cambia la población específica para los diferentes ensayos. En general, la mayor parte de los estudios buscan
características parecidas, pacientes que tienen enfermedad moderada a moderada grave, es clase funcional número 2, pacientes que caminan entre 100 a 150 metros o 450 metros más o menos. Así que eso sale principalmente de un artefacto histórico, que los primeros estudios que se hicieron hace más de 15 años, yo creo, y todo el mundo tiene miedo de cambiar las cosas ahora que tenemos una ecuación que ha demostrado éxito para poder traer drogas a los pacientes que las necesitan. Pero para describirlo ampliamente, ¿cómo hacemos para traer el mayor beneficio posible a los pacientes en el menor tiempo posible? Gracias, eso tiene mucho sentido. Doctor Trea, veo que uno de los ensayos que discutieron no tenía la cateterización cardíaca como uno de los resultados, y eso es algo que vemos cada vez más, que hay evolución en los resultados. Si nos pueden decir cuál ha sido la evolución de los resultados y si nos pueden decir cómo es que se ha usado o qué es lo que se usa en lugar de la cateterización cardíaca. O si cada vez más estamos usando el tiempo que pasa antes del empeoramiento clínico como, digamos, resultado. En cuanto al empeoramiento clínico, esto puede significar diferentes cosas. Un paciente que se tiene que hospitalizar, que le va peor en la prueba de caminata y demás. Eso nos lleva a un abordaje más holístico, más centrado en el paciente. No solamente tiene impacto para los ensayos clínicos y para la industria, sino para los pacientes mismos que están mejorando cuando reciben las terapias. Y más fácil para algunos de los pacientes sabiendo que no tienen que hacerse la cateterización al final del estudio. Así que estamos avanzando cada día más hacia este resultado para la mayor parte de estos ensayos clínicos para PH, porque esto se traduce en que los resultados con el paciente también tienen que mejorar y ese es con un poco de suerte el objetivo. Si puedo comentar, claro, por supuesto. Sí. Creo que es un punto muy importante. El desafío con el empeoramiento clínico como resultado es que requiere estudios muy grandes y largos. Así que si estamos apurándonos para traer terapias más efectivas al mercado, tenemos que asegurarnos que estamos haciendo estudios que requieren miles de pacientes, o sea que no hagamos estudios que requieren miles de pacientes y años de estudio. Así que si uno tiene un resultado, digamos la distancia a caminar, por ejemplo, eso es un proxy muy bueno para el empeoramiento clínico, pero uno puede sacar ese tipo de información en 16 semanas, 24 semanas, 48 semanas, y eso lleva a la capacidad de hacer ensayos clínicos más cortos, más rápidos y acelerar el proceso de traer las drogas al mercado. Claro que sí. Y si puedo agregar a esto, entonces, con los resultados que tenemos en los ensayos, estamos hablando 700 a 1000 pacientes. Como dijo el doctor Feldman, estos son obviamente estudios muy costosos, muy a largo plazo. El motivo por el que tenemos este amplio rango de pacientes enrolados es porque estamos esperando para los pacientes, para que los pacientes se empeoren o no, para determinar la potencia del estudio. Así que el problema con este es el problema con estos estudios largos y grandes. Sara, vimos en chat que tenemos algunas preguntas pediátricas acerca de los desafíos y las oportunidades con pacientes pediátricos. ¿Ustedes ven que van a venir alguna aprobación en los próximos 5 años de drogas actuales o novedosas para el tratamiento pediátrico? Yo creo que las drogas que están ahora pasando a ensayos en fase 2 o fase 3 con niños, probablemente necesitamos decidir cuáles van a ser los resultados probablemente para los estudios fase 3. Tenemos varios que parecen ser muy prometedores. No sé si también satisface como análogo, pero todo el mundo está pensando que vamos a tener un ensayo de fase 2 con CESATITB. Estamos tan acostumbrados a estas drogas, a tener estos ensayos fase 2, y después de la fase 2, las compañías a veces después del fase 2 no hacen el fase 3. Nuestros niños realmente tendrían mucha suerte de tener estas nuevas drogas disponibles en el futuro. Tienes toda la razón.
Cuando pensamos acerca del diseño de los ensayos y de cómo trabajar con la población, pensé, Enrique, Matt, si les puedo preguntar a ustedes hasta qué punto las organizaciones de atención de pacientes, ustedes trabajan con ellos para ayudarlos cuando la compañía está pensando acerca del diseño de un ensayo, de la aplicabilidad. ¿Ustedes le dan algún tipo de opinión o comentarios para que los médicos o los pacientes o las familias puedan trabajar con la Fundación de Hipertensión Pulmonar para tener efecto, para influenciar los estudios futuros? Esa es una excelente pregunta. Trabajamos con algunas de las compañías que están desarrollando los estudios clínicos en este momento para ayudarlos a encontrar los pacientes que puedan ser parte del diseño del estudio. Así que hacemos los grupos de enfoque, las encuestas, ese tipo de cosas. Las compañías nos vienen a ver con un determinado criterio, que quisieran escuchar los comentarios de los pacientes y también los médicos o los proveedores, y nosotros podemos darles acceso a esos pacientes o a esos médicos para ayudar con el diseño del ensayo. Y una vez que ha sido diseñado, también podemos ayudar a reclutar a los pacientes. Así que recibimos el criterio del ensayo clínico y luego nuevamente lo comparamos con nuestra base de datos y hacemos que estos pacientes conozcan cuáles son las oportunidades y decidan si quieren participar o no. Y por el lado de nuestra fundación, igualmente los laboratorios en un momento determinado se ponen en contacto con nosotros para promover a determinados doctores a ciertos ensayos clínicos que a lo mejor aún no les han llegado a ellos. Y por otro lado, pues lo que nos sentimos es un poco más retrotraídos en cuanto a los estudios que vienen desde Estados Unidos a España. En Estados Unidos llegan antes los estudios que a España. Igualmente que su aprobación llegan antes a Estados Unidos que a Europa, o en este caso a España. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es desde nuestra entidad fomentar que eso llegue a buen cauce desde el gobierno, los gobiernos, en este caso el gobierno español, para incentivar los fármacos que funcionen y que nuestros médicos nos indiquen que son los correctos y los que se deben autorizar en España. Wonderful, thank you. Well, I think maybe if it, Maravilloso, gracias. Creo unless we have que any urgent questions, a Pat, I'll menos que pass it tengamos off alguna to otra you as pregunta we think urgente, about vamos what a a great hour. pasarte. I know we need to keep Para on time with terminar, ha sido una hora your fantástica. Yo sé schedule, que tenemos and I que just want to thank each of our terminar a panelists. tiempo. I Quiero learned a agradecer ton, a los and I love those panelistas. talks. Me Thank encantan you. estas charlas, así Matt, que can muchísimas I throw it to gracias. you? Y Yes. sí, Matt, si te Well, I puedo pasar la wanted to thank palabra. Sí, everyone sí. again Quiero agradecer a for todos participating nuevamente in por the la clinical trials webinar. participación This is en el a new webinario de thing for ensayos us in clínicos. our Esto es algo nuevo para partnership todos with nosotros en nuestra Fundación contra la colaboración Hipertensión con Pulmonar. We la hope to do Fundación contra la Hipertensión more Pulmonar. webinars like Esperamos this hacer más de that estos are truly webinarios international que and sean with realmente interpretation in other internacionales languages. y So con again, thank you for the interpretación en otros faculty. This idiomas. has Así been que great. muchísimas We've reached gracias a a lot todos of los people around profesores. the Esto ha sido world. fantástico y And hemos llegado a remember, muchísima this gente is being alrededor recorded del and it's going to mundo. be Recuerden que available esto está siendo grabado y for que replaying on both the DHA vamos website a and the ponerlo Fundacion's tanto en website. So nuestra thank you so página much. web Have a como en great la página web de la afternoon, great Fundación. evening. Así que muchísimas gracias, que tengan buenas noches, buenas tardes. Bye, everyone.